mencionabas lo que charlábamos antes de empezar la grabación de las aulas. Yo enseño en universidades y en asociaciones desde grado hasta posgrado. Tengo alumnos de 18 años recién cumplidos y tengo emprendedores que van por su segunda o tercera empresa o gente reconvirtiéndose de 20, 25 años de vida corporativa a emprender. Entonces con ellos veo otras cosas mucho más desde el usuario. Y como te comentaba, en una de las materias que dicto, participamos de un programa solidario donde le donamos una pauta de medios y una acción de medios digitales a una organización precisamente. Y eso nos ha llevado a entender que la realidad de las organizaciones es muy diferente a la realidad de las marcas y que la realidad de los emprendedores o profesionales haciendo su proceso de transformación digital también es muy diferente. ¿Qué hay en común en todas estas cosas tan distintas que te mencioné, Hernán? En que todos nacimos en un punto de la historia, en una geolocalización de la historia y con un contexto social. Entonces, si nosotros entendemos quiénes son las personas a las que estamos buscando y cuáles son las cosas que a ellos los movilizan, cuáles son sus valores, cuáles son sus gustos, cuál es su forma de vestirse, cómo forman familia, si fueron la primera generación de universitarios de su familia o si son los primeros en ir a la secundaria, si vienen de una familia donde las mujeres trabajan desde su abuela, o si ella es la primera que va a hacer este camino diferente de la maternidad. Hay muchas realidades. Los comunicadores en general vivimos en un mundo de la tendencia y esa tendencia discrepa bastante después de la realidad. Entonces, para mí lo fundamental a la hora de trabajar con audiencias, de implementar nuevas estrategias, es definir muy bien el arquetipo de persona a las que nos queremos dirigir. Por ejemplo, típico brief, buscamos donantes que sean personas que tienen un trabajo y un ingreso fijo, poseen tarjeta de crédito, residen en las principales plazas del país y empatizan con la causa de los animales. Hago brief de ONGs en la materia, vienen desde 2014. Entonces nosotros nos sentamos con los alumnos y decimos, bueno, hicimos un montón, hicimos Cotolengos Don Orione, hicimos Hábitat para la Humanidad, hicimos Fundación Azara, la verdad es que hemos tenido muy buenas experiencias, hemos trabajado con gente de biodiversidad, con corralones solidarios donde las personas donan materiales que les sobran de las refacciones de su casa y familias de la economía social van a buscar materiales al corralón para mejorar sus lugares, para mejorar su negocio. Entonces, lo que tenés que entender es a quién vos estás yendo a buscar para que te ayude. ¿Qué tiene de distinta la persona que pones el foco de ayudar en ir y comprar 20 cajas de cerámicas y donarlas versus la persona que decide ayudar a una asociación infantil con tarjeta de crédito con un débito fijo por mes versus a quien quiere ir a construir una casa con sus propias manos? Me parece que el punto clave es conocer, por un lado, su historia y por otro lado, sus consumos culturales actuales y cómo pasa expuesto su tiempo delante de las pantallas. Perfecto. Y ahí hay una de las cosas que vemos también, que hay una dificultad mayor para muchas de las organizaciones de ir a los más jóvenes, ¿no? Que, como te decía, este salto que a veces se da. ¿Qué tipo de particularidades tienen los más jóvenes? Ponerle de 15 a 25, ¿cómo están viendo ellos el mundo? Yo ya hablo de ellos, digamos, yo estoy bastante alejado ya de esa categoría. Nosotros somos generación X, hagámonos cargo, Hernán, tenemos muchísimas cosas buenas y
y la verdad es que los analistas dicen que nosotros, al ser los últimos seres analógicos, tenemos la gran oportunidad de enseñarle a otras generaciones a movernos sin depender de la tecnología, lo cual en esta aceleración, por un lado de transformación digital, pero por otro lado de te las tenés que arreglar en tu casa solo, nos vuelve a como generación poner en foco de que tenemos algo muy valioso, y precisamente los jóvenes de 15 a 25 lo saben. Hay dos grandes dinámicas en esta teoría de las generaciones. La dinámica que se da entre la Gen Z y la X, las personas de entre 15 y 25 años, con las personas de 40 a 55 años, versus la dinámica que se da entre los millennials y los boomers, que son las personas que tienen de 26 a 35, 38, ahí están en el medio los xennials, que son una cosa rara, con los baby boomers, que son las personas que nacieron que ahora tienen entre 58, 59 y 80 años. Ellos están en un tándem y nosotros, la generación X y la Z, estamos en otro. ¿Qué sucede? La generación Z empatiza mucho más con la X porque somos generaciones nacidas en crisis. Ahora estamos viendo, nosotros que en Argentina somos la generación que nació durante la última dictadura y el retorno de la democracia. En Argentina igual no tenemos problemas porque siempre vivimos en crisis. Siempre tenemos una crisis. Pero en el mundo. En el mundo a nivel global se habla de la gente que nació en la opción cero nuclear. Así, claro. La sociología del mundo es de la gente que nació en el pico de la Guerra Fría, que coincide con las dictaduras latinoamericanas. Claro. Es ese el entorno, un entorno donde el futuro es un lugar muy incierto. Tanto los boomers, que nacen después de una catástrofe como la Segunda Guerra Mundial, y los millennials, que nacen en la estabilidad de todos los retornos a la democracia, son generaciones más optimistas, tienen fe en el futuro. Los Z, la generación que ahora son adolescentes y jóvenes adultos, ya nacieron con una cuestión incierta del futuro, el cambio climático, la aceleración tecnológica, esta cuestión del panóptico y el control, que ellos la manejan mejor que nadie. Por eso te decía al principio de la charla, era en tendencia el año de in real life, en la vida real, porque los Z quieren estar en el bosque y ver el mundo y conectarse y desconectarse, a pesar de que consumen enormes cantidades de información y enormes cantidades de horas. Pero cuando se desconectan, se quieren desconectar. Y en eso empatizan con la generación X. Por eso tenés muchos donantes que tienen 40 y pico, 50, y tenés muchos voluntarios muy jóvenes. ¿En qué se diferencian estos centennials de sus hermanos mayores, los millennials? Los millennials quieren ayudar. Por lo general les cuesta mantener la constancia, no solo con las acciones benéficas, sino con todo en general. Ellos son una generación a la que en general les costó terminar la universidad, versus los X, que son grandes terminadores de universidades. Entonces, para ellos el tema del compromiso social realmente les importa, y les importa mucho, porque son una generación optimista y sensible. Entonces yo creo que muchas veces no avanzan por el temor a defraudar, al temor a no poder sostenerlo. Entonces, para ellos hay que buscarle opciones también de corto plazo, digamos, de involucramiento. Claro, organizaciones que por ahí, como tiene un techo para mi país, que van, hacen la casa un fin de semana y listo. Súper funciona eso para los millennials. Es algo que me puedo comprometer. Me levanto un día a las 6 de la mañana, voy, hago esto y siento que ayudé y siento que pude.
les cuesta mucho el hecho de sentir que defraudan. No lo digo yo, lo dicen muchos estudios. Por favor, todo lo que estoy diciendo está basado en muchos años de research. Detesto el concepto de opinólogo, esto déjalo en la entrevista. En cambio, los Z... No, estamos hablando de vos porque sos una experta que sabés del tema, venís estudiando un montón, y en Argentina me parece que es muy importante dar este conocimiento para, sobre todo nosotros que trabajamos con organizaciones, para que entiendan cómo son las otras personas, porque también del lado de las organizaciones lo que cuesta mucho, por ahí lo viste también, es darse cuenta que el resto de la población que no trabaja en organizaciones tiene otros intereses, tiene otras preocupaciones y que no está tan comprometida y tan absorta con la causa como pueden estar las personas que son staff o voluntarios de una organización. Entonces, que nosotros no somos el target, ¿no?, de las campañas. Entonces, esto que vos estás explicando me parece que es muy importante para las organizaciones, para que lo tengan en cuenta, para la forma en que se comunican y también la forma en que plantean sus objetivos, ¿no? Mira, hace unos años, ¿conocés los premios Maima? Sí. Bien, hace unos años en los premios Maima a veces tuve el honor de ser convocada como mentora técnica. Un año mentoreé una dupla que tenía un proyecto que se basaba exactamente en este insight que hablábamos recién. La traba está en el compromiso a largo plazo, en que sea difícil. Entonces, el proyecto de ellos, que después fue también coachado por Startup Chile, era ayudar de una manera sencilla. Vos podías comprar crédito para experiencias, precisamente, podían ser gastronómicas, tours, entradas para shows, bastante de servicios para mascotas, tenían 4 o 5 rubros, y vos comprabas y era de triple impacto. ¿Por qué? Porque en el valor que vos comprabas, una parte era para sostener a la empresa, otra parte era para el que ponía el servicio y otra parte era para donar a una ONG relacionada con el servicio que vos estabas consumiendo. Si era de alimentos, si era de espacios abiertos, era de espacios abiertos, si era de niños, era de niños. A ellos les fue bárbaro y me parece que tiene que ver también con eso, el pensar la propuesta desde la audiencia a la que vos estás apuntando. Nosotros en varias metodologías de trabajo trabajamos con una herramienta que es el mapa de empatía, y eso te permite entender cómo vos podés hacer. De hecho, se formula, el encabezado es ¿cómo podemos hacer para romper con las barreras de entrada? Y me parece que eso en las organizaciones es fundamental. Entender esta causa que vos tanto te importa y que genera impacto en tantas vidas, cómo vos podés presentársela a distintas audiencias para que puedan leer el mensaje. Porque a veces lo que sucede es eso. No es que no le interesa, es que no puede decodificar el mensaje porque no estás hablando en sus términos, en su contexto. Eso con las marcas de niños, en mi experiencia, se nota mucho por la amplitud de las edades de las mamás.